Eso es en este término. Entonces, en este término yo tomo elemento del conjunto A, elemento del conjunto B, le aplico su operación binaria a ese resultado, recién le aplico la función que me den. Ese resultado tiene que ser igual. Fíjese que en esta parte de la identidad, usted toma un elemento del conjunto A, obviamente, y directamente le aplica la función. Le aplica la función a A, le aplica la función a B, y luego hace la composición de esos resultados por medio de la operación binaria del monoide B, ¿sí? Tiene su operación binaria porque estas imágenes ya pertenecen a ese conjunto. Entonces, eso es lo que básicamente es un homomorfismo. ¿Está claro ahí o cuál era la duda? No, sí, me quedó más claro, profe. Gracias. Y, bien, el homomorfismo, entonces recuerden, es la base de la transformación lineal. Entonces, lo que nosotros hacemos con el homomorfismo, que ahora le llamamos homomorfismo, pues estamos trabajando con estructuras muy simples. El monoide simplemente es un conjunto con una operación binaria, o un semigrupo que es un conjunto con una operación binaria asociativa nada más. Y luego, fíjense en qué me permite a mí. Me permite en este caso en particular, a ver, esto no hay ejemplo. En este caso, fíjense, el monoide dice que acá que va de R3 del espacio al plano. Sí, con medio de la operación binaria acá es suma, entonces ustedes tienen un elemento de R3, cuando le aplica la función pasa a ser uno de R2. Eso es lo que yo estoy viendo, si es que cumple o no la definición, la función esa, para ser considerada un homomorfismo. Un homomorfismo que me permite a mí pasar los elementos de R3 a R2. Nosotros sabemos que el R3 es el espacio y el R2 es el plano. Bien. Y acá, fíjense, en este caso en particular, ¿ve? Toma elementos dice que A pertenece a R3, como pertenece a R3 tiene que tener tres componentes, que es obvio. También B pertenece a R3, tres componentes. Hago la composición por medio de la operación binaria que me indica que es la suma, entonces hago la suma, se suma componente a componente, una vez que sume componente a componente, le aplico la función que dice, que si yo tengo una función de tres componentes acá, dice que su imagen va a ser una de dos componentes, donde la primer componente es la diferencia entre la primera y la tercera, y la segunda la diferencia entre la segunda componente y la tercera. Eso es lo que dice y eso es lo que nosotros aplicamos acá. Primer componente que sería esta, menos la tercera, ya le apliqué la diferencia, segunda componente esta, menos la tercera, y ese es el resultado que obtenemos. Y acá directamente usted toma elementos de R3, le aplica la función que está estudiando, tenemos la función y luego recién hace la suma por medio del segundo monoide, la operación binaria del segundo monoide, y, y tiene su resultado. Acá comprueba que esos resultados se cumple la igualdad y entonces por eso decimos que es un homomorfismo de monoide. ¿Sí? Bien, bien. ¿Con eso quedó claro entonces? Bien. Sí, profe. Fíjense, entonces seguimos con lo que vamos a ver hoy. En este caso es la compatibilidad de una relación de equivalencia con una operación binaria. Entonces, en este caso nosotros tenemos una operación binaria, un monoide, y también tenemos una relación de equivalencia definida en un conjunto. Quiere decir que yo en un conjunto A, yo tengo entonces una relación de equivalencia y también tengo una operación binaria. Entonces, nosotros acá decimos que una relación de equivalencia definida en el conjunto A es compatible con una operación binaria también definida en el conjunto A. Si dice que se cumple, si yo tengo elementos que están relacionados entre sí, fíjense en A relacionado con B y C relacionado con B, quiere decir que son congruentes. Si yo hago la composición de la primer componente, fíjense en A compuesto con C, dice que también está relacionado con la composición de la segunda componente de B compuesto con D. Cualquiera son los elementos pertenecientes al conjunto. Fíjense entonces
En este caso en particular, eso dice que la relación es compatible con la operación binaria si se cumple esto que nosotros decíamos, que si tengo dos elementos que son congruentes entre sí, que están en una clase de equivalencia, le aplico la operación binaria que yo tengo también en ese mismo conjunto, y entonces dice que una vez que yo haya aplicado la operación binaria, ese resultado también es congruente con el otro resultado. Eso es lo que decimos. Entonces, porque en un conjunto puede estar definida varias situaciones, en este caso en particular las que nos interesan a nosotros, es la relación de equivalencia y la operación binaria. ¿Cómo sería un ejemplo? Después vamos a ver esta parte de teoría que siempre nosotros eso tomamos, ¿no? Fíjense, en esto sería lo que le estamos diciendo. Nosotros tenemos 5 que es congruente con 13 en el módulo 4. Fíjense, yo tomo ustedes recuerden que la relación de congruencia módulo n estaba definida en lo entero y nos decía que n era divisor de la diferencia de a menos b, o que a menos b era múltiplo entero de k. Bien, entonces cuando yo aplico acá la relación de congruencia módulo 4, sí, cuando yo aplico la relación de congruencia módulo 4, nosotros decíamos que para obtener su clase de equivalencia lo que había que hacer es tomar los elementos y dividirlos en 4, y si superaba el módulo, que en este caso es el 4, había que hacer la división, ¿sí? Por ejemplo, yo hacía 13 dividido 4, ¿sí? Em, 3 por 4, 12, al 13 va 1, entonces dice que está en la clase del 1, ¿ves? Y el 5 obviamente está en la clase del 1. Quiere decir que entonces si yo tengo dos elementos que son congruentes entre sí porque están en una determinada clase de equivalencia, en este caso en particular en la clase del 1, y tengo otros elementos, fíjense el 4 y el 12, que están en la clase del 0, porque si yo 4 divido en 4 me da el resto 0, si 12 divido en 4 me da el resto 0, entonces, para aplicar esto que nosotros decimos que es compatible con operación binaria, acá primero dice, bueno, yo multiplico 5 por 4 me da 20 y multiplico 13 por 12 me da 156, y lo que recién le decía, yo que cuando uno hace este producto, fíjense, me queda 20, y 20 si lo divido en 4 me da resto 0, y 152, si dividido 156, perdón, si dividido en 4 también nos da resto 0, y esto es lo que nosotros decimos, que una relación de equivalencia es compatible con una operación binaria definida en el mismo conjunto. En este caso usamos el producto de números enteros. Acá usamos la suma de números enteros, y vemos que si hacemos la suma nos da 9, si lo dividimos en 4, el resto nos da 1, estoy en la clase del 1, y 13 más 12, 25, 6 por 4, 24, el resto me da 1. Entonces ahí aplicamos lo que recién definimos. Fíjense entonces, perdón, para arriba, arriba. Entonces, esto es lo que aplicamos. Nosotros decimos que si yo tengo un conjunto, tengo una relación de equivalencia, en este caso la relación que utilicé es la relación de congruencia módulo n, y una operación binaria. En esta operación binaria utilizamos la suma y el producto usual. Entonces, cuando yo tome ese elementos que son congruentes entre sí, fíjense en acá, que son congruentes entre sí, y haga la composición entre los primeras componentes de estas, ¿sí? Ellos dicen que ese resultado también es congruente con la composición de la otra término. Bien, eso es la compatibilidad de la relación de equivalencia con una operación binaria definida en el mismo conjunto. Esto anoten porque esto es un ejemplo, pero es algo que tomamos nosotros en la parte de la teoría. En este caso en particular, fíjense, dice la relación de congruencia módulo n definida en los enteros es compatible con la operación suma de números enteros, es lo que recién vimos. Dice, entonces yo tengo A congruente con B módulo n para poder trabajar en esto de las demostraciones. Entonces lo coloco como A menos B múltiplo entero de K, ¿sí? Para poder trabajarlo. Entonces también tengo C congruente con D módulo n, entonces tenemos también colocado de la misma manera, ¿no? Donde K y K' son dos elementos que pertenecen a los enteros. Bien, entonces yo tengo que demostrar entonces que la suma es congruente entonces
eh, con la suma de las componentes que yo le apliqué la operación binaria. Para hacer eso, fíjense, yo tengo A menos B, entonces múltiple entero, C menos B múltiple entero, lo único que hago es sumar los primeros términos y los segundos términos de estas igualdades, y acá me queda A menos B más sí, C menos D. ¿Sí? Entonces sumo los primeros términos de las igualdades y también los segundos términos, me queda Kn más K' por N. Luego, ustedes reordenan acá, fíjense, signo positivo, A más C menos el B menos, me quedaría menos B menos D, le saco el signo negativo y para expresarlo de esta manera, fíjense que simplemente para expresarlo de esta manera, porque ustedes fíjense no le cambia nada, me queda menos B menos D, sí, yo no lo coloco de esta manera, lo coloco de esta manera, ¿para qué? Para que me quede de la misma manera que lo expresamos acá. Yo cuando digo que A es congruente con B módulo N, es una manera de decirlo y la otra manera es colocarlo de esta. Entonces, de esa manera yo llego a demostrar que A más C es congruente con B más D, que es esto. Entonces, de esa manera nosotros demostramos que la relación de congruencia módulo N es compatible en este caso con la operación binaria suma de números enteros. Bien, este es una de las que podemos tomar. ¿Está claro ahí o hay alguna duda? Ninguna, sigo. Veremos entonces, también vamos a ver que la operación producto de número entero es compatible con la relación de congruencia módulo n. Entonces ahora estamos con el producto de números enteros, ¿sí? Entonces de igual manera yo tengo A congruente con B módulo n, lo colocamos de esta manera, C congruente con D módulo n, lo colocamos de esta manera para poder hacer la demostración. Y acá como yo voy a trabajar con el producto de número entero, despejo A y despejo C, sí, porque estoy pensando qué es lo que tengo que demostrar. Fíjense, yo tengo que demostrar que A por C es congruente módulo n con B por D. Entonces tengo que multiplicar A por C, por eso es que despejo A y despejo C, y luego hago el producto, ¿sí? De A por C en el primer término, no hay problema, y en el segundo término, fíjense, me queda B más K por N multiplicado por D más K' por N, porque es esto simplemente. Una vez que tengo, hago los productos, B por D más, ¿sí? Hago el producto B por K' por N más D por K por N, fíjense, hago el producto simplemente y luego trato de reordenar para obtener mi resultado. Entonces a mí me tiene que aparecer AC menos BD para decir que el producto número entero es congruente con la relación de equivalencia congruencia módulo n, ¿sí? Entonces acá tengo AC menos BD y me queda todo de esta expresión acá, yo le saco factor común, necesito que me aparezca n, y todo esto pertenece a los enteros, pues son todos números enteros, la suma, el producto me va a dar un número entero, entonces yo logro demostrar entonces que A por C es congruente módulo n con B por D y eso es lo que nosotros queríamos demostrar. Entonces queríamos demostrar que la suma de números enteros y el producto de números enteros es compatible con la relación de congruencia módulo n. Bien. Fíjense. Y después lo aplicamos, digamos, para la parte de ejercicio. Esto es simple, fíjense en esto, es lo que estamos explicando, que yo tengo dos elementos que pertenecen a una clase de equivalencia, otros dos elementos que pertenecen a otra clase de equivalencia, en este caso en particular de la relación de congruencia módulo 4. Yo los puedo multiplicar, en este caso los puedo sumar, sus resultados también están en la misma clase de equivalencia y son congruentes entre sí. Eso es lo que acabamos de ver. Bien, otra definición también que nosotros vamos a necesitar es la aplicación canónica. En la aplicación canónica nosotros tenemos una relación de equivalencia definida en el conjunto A y le llamamos aplicación canónica a la función, dice que asigna a cada elemento del conjunto su clase de equivalencia. Eso es la aplicación canónica. Yo también tengo definida entonces una relación de equivalencia que le llamamos aplicación canónica, que simplemente a cada elemento del conjunto le da una clase de equivalencia. Entonces, eso también tengo definido en el conjunto y vamos a presentar
algo muy importante para nosotros, esto anótenlo, esto tomo siempre, siempre, siempre en parcial, en final, en todo lo tomo, porque es muy importante. El teorema fundamental de la compatibilidad. El teorema fundamental de la compatibilidad, si ustedes observan, dice, sea una relación de equivalencia compatible en la operación, con la operación binaria. Quiere decir que yo tengo un conjunto, uno vacío A, donde dentro del conjunto yo tengo una relación de equivalencia, ¿sí? Una relación de equivalencia. Y además, dentro del conjunto tenemos una operación binaria. Eso dice, cierra una relación de equivalencia compatible con la operación binaria definida un conjunto no vacío A, eso es lo que tenemos. Entonces yo dice, entonces existe en el conjunto cociente, porque yo tengo una relación de equivalencia. Si ustedes se acuerdan, la relación de equivalencia, lo que hacía al conjunto era particionarlo en clases de equivalencia. Entonces dice, existe en el conjunto cociente A sobre R, acá ya está particionado, dice, una única operación binaria, definimos una operación binaria asterisco prima, tal que la aplicación canónica dice es un homomorfismo. Además, las propiedades, dice, de la operación binaria asterisco en el conjunto se transfieren en la operación binaria asterisco prima en el conjunto cociente. Bien, eso es el teorema fundamental de la compatibilidad. Entonces, el teorema fundamental de la compatibilidad a mí me da la herramienta para encontrar, fíjense, yo acá entro en este conjunto, tengo una operación binaria que nosotros recién vimos que utilizábamos la suma del número entero, el producto número entero, y la relación de equivalencia, que por lo general nosotros utilizamos la relación de congruencia módulo n. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Entonces, si yo tengo la relación de congruencia módulo 4, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo tengo el conjunto cociente Z4, ¿sí? Que es igual a los enteros con la relación de congruencia módulo 4, ¿sí? Módulo 4, esto lo colocamos de esta manera. Y nosotros sabíamos que acá una manera de encontrar los elementos que pertenecen a las distintas clases de equivalencia eran aquellos que estaban en la clase 0, que cuando yo cualquier elemento de los enteros lo dividía por 4, me daba resto 0. Teníamos la clase del 1, teníamos la clase del 2 y teníamos la clase del 3. Entonces, esta relación de equivalencia, congruencia módulo 4, entonces en el conjunto de lo entero, a mí lo que hacía era partirme el conjunto en 4 clases de equivalencia. En cada clase de equivalencia yo tenía todos los elementos que la condición de que los que estaban en ese conjunto era que su resto sea 0, que es los múltiplos de 4, el 4, el 8, el 12, todo eso que son múltiplos de 4, estaban en esta clase del 0. Y en la clase del 1 estaban todos aquellos que cuando yo hacía la división en 4 me daba resto 1. Acá están lo que yo cuando hacía la división por 4 me daban resto 2 y acá estaban lo que yo hacía la división por 4 y me daban resto 3. Entonces, yo al conjunto de los enteros lo que hice fue discretizarlo, lo discreticé, perdón, yo lo discreticé, ¿sí? Yo lo que hice entonces, tomé los enteros, le apliqué la relación de congruencia módulo 4 y yo tengo la clase del 0, la clase del 1, la clase del 2 y la clase del 3. Entonces ahora ya trabajo con esta clase. ¿Qué me permite este teorema fundamental de la compatibilidad? Ellos dicen entonces que si yo tengo una relación de equivalencia en el conjunto A es lo entero, lo particioné, entonces acá yo ya no tengo el conjunto A, sino tengo el conjunto cociente. Si el conjunto cociente es el Z4, y para mí sería el Z4 porque ya está particionado, es el conjunto cociente, está en 4 clases. Y dice que ahora, yo acá conozco una operación binaria, vamos a trabajar con la operación binaria suma entre un número entero. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Yo no conozco la operación entre estas clases de equivalencia que me generó la relación de congruencia, en este caso módulo 4. Yo no conozco esas clases, esas operaciones binarias. Ellos me dicen entonces, existe en el conjunto consciente una única operación binaria
Dice asterisco prima, quiere decir que este teorema fundamental de la compatibilidad me va a ayudar a encontrar esta operación binaria asterisco prima entre las clases de equivalencia, apoyado, dice de manera tal, dice que la aplicación canónica es un homomorfismo. La aplicación canónica era una función que estaba ahí, que a cada clase de a cada elemento del conjunto le aplicaba una clase de equivalencia. Entonces, eso a mí me ayuda a encontrar una operación binaria entre clases, algo que yo no tenía. Entonces, por eso es que es muy importante este teorema fundamental de la compatibilidad, porque utiliza todos los datos que tiene para poder resolver el problema que se le plantea. Bien, ¿está claro hasta ahí? Sí, profe. Bien, vamos a ver que cuando vamos a los hechos va a ser simple cómo lo utilicemos. Entonces, yo tengo, bueno, acá voy a ir al Z6, voy a pensar que es el Z4. Fíjense, yo tengo entonces puedo obtener una clase, una tabla de composición ahora. Fíjense, me dejan un ratito, voy a salir acá, 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 acá. Ahí se fue. Y empacó la máquina. Pues así se... Entonces, yo tenía, estábamos hablando del Z4, el ejemplo que había era Z6, entonces yo lo que le decía era esto. Entonces yo tengo el Z4 con la clase del 0, la clase del 1, la clase del 2, la clase del 3. Entonces, ¿qué me decía a mí entonces el teorema fundamental de la compatibilidad? Que yo tenía lo entero, que yo tenía cuatro clases, la del 0, la del 1, la del 2 y la del 3, y que entonces yo quiero ver cuál es la operación binaria entre clases. ¿Cuál es la operación binaria entre clases? Entre la clase del 0, la clase del 1, la clase del 2 y la clase del 3. Entonces, eso es lo que vamos a ver y vamos a aprender, vamos a aprender. Entonces, eso es lo que yo necesito ahora, encontrar estas clases de equivalencia. Por ejemplo, yo digo, bueno, la clase del 2 con la clase del 3, ¿a qué es igual cuando yo quiero hacer la suma de clases? Porque ahora ya estoy con suma de clases. Como ellos dicen que la aplicación canónica es un homomorfismo, entonces nosotros aplicamos definición de homomorfismo, ¿sí? Aplicamos la definición. Fíjense que yo acá esta no la conozco, así que voy a utilizar este término de la igualdad. Entonces nosotros acá tenemos, ellos dicen que esto va a ser igual a 2 más 3, en nuestro caso en particular, porque estamos trabajando con la suma de números enteros, ¿sí? Bien, fíjense entonces, esto dice la teoría del teorema fundamental de la compatibilidad. Que yo, la clase del 2 más la clase del 3 no tengo idea cuál es su operación binaria. Esto es lo que nosotros en el teorema fundamental de la compatibilidad es la función asterisco prima.
Ellos dicen que yo puedo encontrar la solución a mi problema si aplico aplicando la aplicación canónica que, que dicen que es un homomorfismo. Entonces, ¿un homomorfismo entre quién? Entre, fíjese, la suma de clases y la suma de números enteros. Entonces, la suma de números enteros, yo sé los resultados. Entonces, yo tomo 2 más 3, ¿cuánto me da? ¿Cuánto nos da 2 más 3? 5. 5. 5. Y yo estoy en Z4, en Z4, que es el conjunto cociente de la relación de congruencia módulo 4. Entonces yo tengo que aplicarle el módulo. El módulo es 4. Entonces, ¿qué clase le hace corresponder? La del 1. 1. La del 1. La del 1. Entonces, este resultado yo lo utilizo acá. Dice, entonces la clase de 2 más la clase del 3, si yo tengo elementos de la clase de 2 y trabajo con los sumo entre clases ahora, dice que está en la clase del 1. Entonces yo voy acá, 2 más 3, clase del 1. Y entonces es la mecánica que yo tengo que utilizar. Uso el teorema fundamental de la compatibilidad para armar mi tabla de composición, pero ahora entre clases. ¿Sí? Entonces ustedes, esta es la mecánica, fíjense que simplemente acá me dice que yo tengo que sumar y si yo observo que es mayor que el módulo, ¿quién es el módulo? 4. Estoy trabajando con módulo 4, hago la división y el resto es a la clase a cual pertenecen. Entonces, si ustedes se observan acá, yo digo 0 más 0, ¿cuánto me da? 0. Cero. Va a estar en la clase del cero. Recuerden siempre que uno divide cuando excede el módulo. Para nosotros el módulo, ¿cuánto es? 4. Así que si yo hago 0 más 0 me da 0, 0 más 1 me da 1, 1 más 2 me da 2, 1 más 3 me da 3, 1 más 0 me da 1, 1 más 1 me da 2, 1 más 2 me da 3, 1 más 3 me da 4. ¿En qué clase estoy entonces? Del 0. Del cero. Y así yo, fíjense, voy, si ustedes observan cómo se va llenando esto, 2 más 1, 3, 2 más 2, 4, ¿sí? 2 más 3, 5, clase el 1, 3 más 0, 3, 3 más 1, 4, 3 más 2, 5, 3 más 3, 6. Sí, siempre pongo el resto, ¿sí? El resto resultó de la división, una vez que excede acá, no se lo dije, B2 más 3, esto lo hicimos, 3 más 2, 5, 5 dividido 4, resto 1, 3 más 3, 6, dividido 4, resto 2, y de esa manera yo tengo mi tabla de composición. Entonces, por eso es importante el teorema fundamental de la compatibilidad, porque aplicando todo lo que uno está viendo, puede resolver un problema. Así como nosotros encontramos nuestra tabla de composición de la suma, también podemos encontrar nuestra tabla de composición del producto. Entonces nosotros, clase del cero, clase del uno, clase del 2, clase del 3. Entonces, también podemos encontrar nuestra tabla de composición, entonces, de la operación producto entre clases que está dada por el producto de números enteros. Entonces, si ustedes se fijan acá, 0 por 0, ¿cuánto es? 0. 0. 0. 0 por 1, 0. 0. El 0 no cambia, ¿sí? ¿El 0 qué era? ¿Qué elemento es? Absorbencia, ¿no? Absorbente. Absorbente. Entonces, 1 por 1 me da 1, no excede el módulo. 1 por 2 me da 2, no excede el módulo. 1 por 3 me da 3, no excede el módulo. 2 por 1 me da 2, no excede el módulo. 2 por 2 me da 4. ¿Cuánto sería para mí? ¿En qué clase? 0. 0. 0. 2 por 3 me da 6. ¿Cuál sería el resto? 2. 2. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. ¿Cuál sería el resto? 2. 2. 3 por 3, 9. ¿Cuál sería el resto? 1. 1.
1, ¿sí? Bien, entonces ustedes observen que nosotros tenemos estas tablas de composición ahora de la relación de congruencia módulo 4 suma producto, y uno puede estudiar estas tablas de composición para ver qué tipo de eh, estructura es, ¿sí? Fíjense, si nosotros analizamos esta tabla de composición, yo quiero estudiar esta tabla de composición con la suma de clases Z4. Si ustedes, perdón, ¿está claro entonces cómo armamos las tablas de composición o no? Sí, profe. Bien, bien, vamos a ver, en este caso, vamos a ver tabla de composición mejor. Primero, acá tengo el Z6 y con la operación suma, fíjense, tengo Z6, entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5. Con la operación suma, acá se lo explicamos y se va a construir la tabla de composición de la suma de clase aplicando el teorema fundamental. Dice, de forma práctica, la construcción es bastante simple. En nuestro caso, de la suma de clase, realizamos la suma de la clase y cuando exceda el módulo, que 6 procedemos a dividir en 6 y asignarle la clase que corresponde al resto de la división realizada. Bien, entonces si ustedes observan acá explica lo mismo que recién le explicaba. Entonces ustedes acá 0 más 0, ¿ves? Cuando no excede, en este caso el módulo es 6, no excede, sumo directamente y acá, ¿ves? Va sumando 1 más 0, 1, 1 más 1, 2, 1 más 2, 3. Si ustedes observan hay una secuencia para llenar estas tablas como para no trabajar tanto, ¿no? 1 más 3 4, 1 más 4 5, 1 más 5 6, sí, resto 0. Fíjense, y acá sigo 2, 3, 4, 5 hasta el 0, y acá 2 más 5 7, resto 1, ¿eh? Fíjense, hay una secuencia para el llenado como para que no se equivoquen, ¿sí? Entonces, de esa manera, nosotros, en este caso es la tabla de eh, la relación de congruencia módulo 6, en este caso es con la operación producto de clase. Fíjense que acá también el 0 por cualquier elemento va a seguir siendo 0, tanto en fila como columna. Después comenzamos con el 1, ¿eh? 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, por 4, por 5. En el 2, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 6 dividido en 6, resto 0, 2 por 4, 8, 8 dividido en 6, resto 2, 2 por 5, 10, 10 dividido en 6, resto 4, ¿sí? Se lo asignamos al resto. Y luego en el 3, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 6 dividido en 6, resto 0, 3 por 3, 9, dividido en 6, resto 3, 3 por 4, 12, dividido en 6, resto 0, y 3 por 5, 15, dividido en 6, resto 3. ¿Ve? De esa manera nosotros construimos nuestra tabla de composición, en este caso en particular entre producto entre clases. Fíjense, en 4 por 1, 4, 4 por 2, 8, dividido en 6, resto 2, 4 por 3, 12, dividido en 6, resto 0, 4 por 4, 16, dividido en 6, resto 4, y tengo 5, 4, 20, dividido en 6, resto 2. Y bien, de esa manera construimos nuestra tabla de composición, en este caso en particular de producto entre clases. Bien, está claro entonces esto de la construcción de de las tablas de composición, de la relación de congruencia, módulo, en este caso 6 y 4. ¿Está claro eso? Fíjense, em, fíjense entonces que nosotros ya tenemos nuestras tablas de composición. En este caso, Z4 y con la suma y el producto. Yo puedo analizar, y es lo que hacemos nosotros, esta tabla de composición, y preguntamos qué propiedades se cumple esta estructura. Fíjense, ustedes tienen la tabla de composición. ¿Es una operación binaria? Para contestar la operación binaria, ¿qué teníamos que hacer? Ver si el producto pertenece al conjunto. O sea, si la Lo operación que tenemos entre... que ver es esto que está acá en el cuerpo de la tabla, son todas imágenes resultado de la composición. Tenemos que observar si todos estos elementos que se encuentran acá en el cuerpo de la tabla son elementos que pertenezcan al conjunto. En este caso, el conjunto, ¿quién es? Z4, ¿sí? ¿Y todos pertenecen a Z4 o no?
Sí, profe. Sí, es una operación binaria. Hasta que venimos de eso, ¿sí? Bien, luego tenemos que ver la asociatividad. Y acá en la asociatividad, recuerden que la asociatividad teníamos que demostrar, porque no había nada, de que a nosotros nos ayude. Como siempre tenemos ayuda, en este caso no había. Entonces, pero es una gran ayuda porque acá nosotros obtenemos esta tabla a partir del teorema de, fundamental de la compatibilidad y la operación con la que era compatible en este caso era la suma de números enteros. Y la suma de números enteros, ¿cómo es? Asociativa. Asociativa. Entonces ustedes acá, para demostrar la asociatividad, dan ejemplos, dos ejemplos, dicen es asociativa porque la suma de número entero es asociativa. Entonces acá nos ayuda mucho saber de dónde venimos. Sí, nosotros ya veníamos porque era compatible con la suma de número entero esta relación de congruencia módulo 4. Entonces, ahí justificamos la asociatividad. Luego, lo que nosotros tenemos que ver acá, ¿quién es el elemento neutro? El 1. El uno le vamos a poner en el parcial. Fíjense, ¿quién, quién es el elemento neutro? El cero. El El 0. cero. El uno es acá, fíjese, en el producto. En el producto, en el uno, fíjese, usted tiene los elementos en fila y en columna, pero acá es el cero, fíjese, el cero. ¿Sí? Acá, entonces, el elemento neutro es el cero. Y para buscar los elementos inversos, fíjense, ¿quién será el inverso del cero? El cero. El cero. El inverso del uno. El tres. El inverso del uno, fíjense, yo busco el elemento neutro que es el cero y es el 3. El inverso del 2, ¿quién es? Del 2 es el 2. Del Y 2 es del el 3 el 2 1. y del 3 es el uno. ¿Sí? Todos los elementos tienen inverso. Bien, ¿qué más le podemos ver? Ah, la conmutatividad. ¿Es conmutativo? Sí, porque la suma es conmutativa. Bien, pero en la tabla, ¿cómo nos damos cuenta? Fíjense, es simétrico. Eh, ¿Sí? Es conmutativo. Bien, recién estamos viendo esto y esto es lo que vamos a ver ahora, es otra estructura algebraica que nosotros llamamos grupo. Sí, le llamamos grupo. Fíjense, vamos a ver, si estudiamos esto, el Z4 con el producto entre clases, ¿qué nos pasa con el Z4 con el producto de clases? Si ustedes observan, si la pregunta es una operación binaria, todos los elementos que están acá en el cuerpo de la tabla, todos pertenecen a Z4, si así que es una operación binaria. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos que buscar si es asociativo. Entonces, como sabemos que esto viene del producto de números enteros, es asociativo. Dan ejemplos y no hay problema, ¿sí? Luego, ¿qué más nos piden? El elemento neutro. ¿Quién es el elemento neutro? el ¿Quién uno. era Benítez? El uno, ¿sí? El uno. Sí, se replican los elementos del conjunto, fíjense ser uno, 2, 3, 4 en el mismo orden que tenemos en los márgenes y eso pasa para el uno, entonces es el elemento neutro. Y acá también podemos buscar los elementos inversos. ¿Qué pasa? ¿El cero tiene inverso? No tiene. No tiene. El uno, el mismo elemento. ¿El 2 tiene inverso? ¿Qué pasa con el No, No, 2? no tiene. No tiene porque no me aparece el uno en su fila, entonces no tiene. ¿Qué pasa con el 3? El tres. El 3, el mismo elemento. ¿Sí? Bien. Bien, fíjense en que esto es lo que nosotros vamos a ver en en el nuevo sistema algebraico,
Nosotros para hasta ahora definimos la estructura algebraica, el monoide, que es simplemente el conjunto con la operación binaria, el semigrupo, donde la operación binaria además era asociativa, y ahora definimos el concepto de grupo. En el concepto de grupo, fíjense, dice el monoide es un grupo, sí, solo sí. Es semigrupo, quiere decir que es operación binaria y es asociativa, con identidad, que es el elemento neutro, y todo elemento del conjunto es inversible por la operación binaria. Simplemente quiere decir que para que sea grupo, sí, tengo que tener un conjunto distinto de vacío, tiene que ser una operación binaria, tiene que ser asociativo, eso lo engloba acá en donde dice semigrupo. Luego tiene que tener elemento neutro y todos los elementos tienen que tener inversos, ¿sí? Entonces, esta es la estructura más fuerte que tenemos hasta ahora, que es el grupo. Entonces, tiene primero que ser una operación binaria, tiene que ser asociativa, tiene que tener elemento neutro, y si tiene elemento neutro, nosotros sabemos que tiene que tener elementos inversos. ¿Sí? Recuerden que cuando es asociativa el elemento neutro es único, y cuando es asociativa los inversos son únicos. Entonces acá tenemos nosotros la estructura de grupo. Dice que si además la operación binaria es conmutativa, entonces es lo que nosotros llamamos grupo conmutativo o grupo abeliano. Entonces ustedes fíjense que recién habíamos estudiado el Z4 con la suma y vimos que el Z4 con la suma cumplía todo. ¿Sí? El Z4 con el producto no cumplía. Entonces ahí tienen uno que es un grupo y era abeliano, y el otro no. ¿Sí? Esto que teníamos acá, fíjense. El Z4 con la suma, nosotros veíamos que era operación binaria, era asociativa porque la número de números enteros era asociativa, el elemento neutro tenía, los inversos tenía, entonces era un grupo, y aparte vimos que era conmutativo, era un grupo abeliano. En cambio acá en Z4 eh, era una operación binaria, es asociativo, elemento neutro tenía, pero no tenía inversos, entonces ya no era un grupo. ¿Sí? Bien, esto es el concepto de grupo, que es una estructura algebraica que tiene mucha potencia porque cumple muchas propiedades. Y acá comienza a ver los ejemplos que nosotros ya vimos, creo. Sí, ya vimos esto. Bueno, acá tiene un ejemplo, dice, da la operación binaria definida, esta creo que la habíamos estudiado, A más B más 2. Entonces nosotros tenemos que demostrar la asociatividad, acá demuestra la asociatividad, es asociativa, el elemento neutro era el menos 2, los inversos tenemos la estructura que nos da lo inverso, y entonces era un grupo, y además le demuestra que es conmutativa, entonces es un grupo abeliano a esta estructura. Si esta estructura que nosotros definimos de esa manera es un grupo abeliano. Y luego estudia el conjunto cociente Z6 con la suma de clases. Fíjense que lo estudia. Entonces ustedes tienen que ver, el cuerpo de la tabla es esto, el cuerpo de la tabla es esto, para decir si es una operación binaria, todos estos elementos tienen que pertenecer al conjunto Z6. Como nosotros observamos que sí, entonces es una operación binaria. Luego tenemos que demostrar la asociatividad. Como nosotros el Z6 con la suma de clases lo obtuvimos aplicando el teorema fundamental de la compatibilidad, que nos decía que era compatible con la suma del número entero, por lo tanto, era asociativa. Nosotros acá simplemente demostramos, hacemos ejemplo y explicamos de dónde venimos, y con eso estaría demostrada la asociatividad. ¿Sí? Luego, para encontrar el elemento neutro, si ustedes observan el elemento neutro en la clase del cero, nosotros se nos replica los elementos en el mismo orden que tenemos los márgenes, fíjense acá en la fila y en la columna exactamente lo mismo. Entonces nosotros observamos que el elemento neutro va a ser la clase del cero, y después tenemos los inversos. Tengo que ver quién es el elemento, el inverso del cero, el inverso del 1, el inverso del 2, el inverso del 3, el inverso del 4 y el inverso del 5, ¿no?
Entonces, si ustedes observan acá cómo buscamos el inverso en una tabla de composición, entonces simplemente nosotros nos colocamos acá en la clase del cero y vemos que el elemento neutro es el mismo elemento, entonces el inverso va a ser el cero. El 1, me ubico en el 1, en la fila del 1, busco el elemento neutro que es el cero, entonces este va a ser su inverso, va a ser el 5. Me ubico en el 2, busco el elemento neutro que era el 0 y el inverso va a ser el 4. En el 3 hago lo mismo, busco el elemento neutro que es el 0 y veo que el inverso va a ser el 3. Del 4, ¿quién sería el inverso? El 2. 4, 2. 4, 2, acá también, fíjense. ¿Y del 5 quién será? El 1. El 1. Acá ya me dice que el inverso del 1 es el 5, más vale que el inverso del 5 va a ser el 1. Y acá también ya me avisa que el inverso del 2 es el 4, más vale que el inverso del 4 va a ser el 2. Entonces ahí vemos que todos tienen inverso, entonces va a ser un grupo. El Z6 con la suma de clase va a ser un grupo. Ahora la pregunta, ¿es conmutativo o no? Ah, sí, porque es simétrico respecto a la diagonal principal. Si ustedes observan acá, fíjense la simetría que tiene. Es un grupo abeliano. Eso es importante para nosotros. Vamos a ver por qué es importante, pero hay que ver si es conmutativo. Bien, entonces eso es cuando tenemos tablas de composición. ¿Qué más? Supongo que acá ahí lo explica todo, fíjense, pero bueno. Em, bien, propiedades de los grupos. Quería mirar a ver si hay algo que no expliqué. Es que propiedades de los grupos, ¿sí? Entonces vamos a ver qué propiedades tiene la estructura algebraica grupo. Y fíjense, en esta es una propiedad, dice en un grupo el elemento neutro es único. Esto nosotros ya lo vimos, ya lo demostramos, es la misma demostración, así que ya está explicada, ¿sí? Luego tenemos que en todo grupo el inverso de un elemento es único. Esto también ya lo vimos cuando vimos inverso, que decíamos que si era una operación binaria asociativa, entonces el inverso es único, ¿sí? Entonces también lo habíamos visto en la misma demostración, así que son demostraciones importantes. Bien, vamos a ver esta propiedad que dice en todos los elementos de un grupo, dice todos los elementos de un grupo son regulares, es decir, que son regulares a izquierda y a derecha, lo que significa que la operación es cancelativa a izquierda o a derecha. Esto es lo que nos permite a nosotros cuando hacemos operaciones simplificar. Eso significa que son regulares a izquierda y a derecha. Fíjense en la definición, dice regular izquierda, dice cuando para todo elemento que pertenece al conjunto, si yo hago la composición de A compuesto con B, dice que es igual a la composición de A compuesto con C, entonces implica que B es igual a C. ¿Sí? Porque nosotros estamos acostumbrados a simplificar, recuerden. Entonces, eso de poder simplificar es porque estamos en una estructura que tiene estas propiedades que cumple, entonces nosotros podemos realizar algunos tipos de operaciones. ¿Sí? Fíjense que esto simplemente dice que si yo tengo A compuesto con B y es igual a compuesto con C, yo dice, entonces B igual a C. Es lógico, es algo que nosotros sabemos de siempre, pero ahora lo demostramos, ¿sí? Bien, entonces para demostrar esta igualdad, fíjense, para demostrar esta igualdad, y se hacía la igualdad, entonces A compuesto con B, A compuesto con C, dice como G es grupo, como G ya es un grupo, porque nosotros le hemos demostrado las propiedades, dice todo elemento tiene inverso, o sea que existe el elemento A' que pertenece al conjunto, ¿sí? Porque ya es grupo, entonces todo el elemento tiene inverso. Entonces utilizan ese concepto para que dice. Operamos, dice, ambos miembros de la igualdad a izquierda, vamos por izquierda y multiplicamos por el inverso de A. ¿Por qué hago eso? Porque a mí me interesa demostrar que B es igual a C. Y para poder demostrar que B es igual a C, tengo que hacer desaparecer a A. Para hacer desaparecer a A, lo multiplico por el inverso de A, porque cuando yo hago el inverso por el elemento, me da como resultado, ¿quién? El elemento neutro. Y se desaparece. Y entonces multiplico por izquierda, por el inverso de A,
ambos términos de la identidad. Fíjense, por acá multiplico por izquierda por A', multiplico por izquierda por A'. Luego aplico la asociatividad, la propiedad de la asociatividad, asocio A' con A, ¿sí? Acá también lo asociamos. Fíjense, entonces yo aplico la definición de elemento inverso, que el inverso por el mismo elemento me da como resultado el elemento neutro, elemento neutro. Una vez que tengo el elemento neutro, aplico su definición, el elemento neutro compuesto con B me va a dar como resultado el mismo elemento, y de ahí nosotros obtenemos, fíjense, obtenemos lo que queríamos demostrar, que B es igual a C. Eso es cuando lo hice a izquierda. De igual manera, tenemos que demostrarlo a derecha. Entonces, si ustedes observan, dice, para todo elemento del conjunto, yo tengo ahora B compuesto con A es igual a C compuesto con A, y yo tengo que demostrar que B igual a C, ¿sí? Pero ahora por derecha. Entonces, hacemos exactamente lo mismo, multiplicamos por el inverso de A, pero por derecha ahora, y luego hacemos la asociatividad, aplicamos la definición del elemento inverso, me da como resultado el elemento neutro, y luego acá aplico la definición de elemento neutro. Y llegamos a demostrar que B es igual a C. Entonces, Z también es una propiedad que nosotros alguna vez tomamos, ¿sí? Entonces, habrán visto que acá hay más propiedades, más demostraciones para tomar y se toman. Bien, y luego tienen esta propiedad que el inverso del elemento es el mismo elemento, que esto lo habíamos visto ya en Lattice, creo que era idempotencia. Bueno, ahora estamos en sistema algebraico. Fíjense en las propiedades que tenemos, que son parecidas. Bien, y esta propiedad dice que en todo grupo el inverso del compuesto de dos elementos, fíjense que ahora el compuesto de dos elementos A compuesto con B va a ser igual al inverso en orden contrario, dice B compuesto con A, con el inverso, perdón, el inverso de B compuesto con el inverso de A. Eso parecido a lo que nosotros vimos en Lattice, que lo veíamos como ley de Morgan. Bien, pero también ahí era, y fíjense que acá usa esto, es la misma operación binaria. Nosotros ya cambiábamos eh, eran las cotas, mínima cota superior, máxima cota inferior. Para esta solamente la enunciamos nada más, la que le demostramos, que son la elemento neutro único, elemento inverso único, y la esta propiedad que es la regularidad, sí, regulares a derecha y a izquierda. Estas son las posibles que se pueden tomar, ¿sí? Bien, también tenemos otro concepto que son cómo resolvemos las ecuaciones en un grupo. Fíjense, cómo resolvemos, esta es simplemente una ecuación. Fíjense, dice, sea un grupo, la ecuación tengo AX igual a B. Acá lo que nosotros necesitamos conocer, cuánto vale X, que es cómo resolver una ecuación cualquiera en un grupo. Entonces dice acá, la ecuación A compuesta con X es igual a B, tiene como solución, fíjense, la solución es algo lógico, porque es como que yo despejo el X. Si yo despejo el X, ¿qué me queda? Ellos dicen que la solución es el inverso de A por compuesto con B. Entonces, esto es algo que nosotros ya lo hacemos en forma eh, común, pero ahora es en forma simbólica como nosotros resolvemos una ecuación en un grupo. Entonces, como yo tengo que despejar X, sería el término que usamos nosotros, ¿sí? Para despejar X acá yo entonces multiplico eh, por el inverso de A. ¿Por qué lo voy a multiplicar por el inverso de A? Porque yo tengo que acá en este término de esta igualdad me tiene que dar solamente el X. Entonces multiplico por el inverso A, luego hago la asociatividad, la propiedad asociativa, aplico ahí. ¿Por qué? Porque el inverso de A con el mismo elemento es definición de elemento inverso, y la definición del elemento inverso me da como resultado el elemento neutro. Luego acá aplico la definición de elemento neutro, que el elemento neutro con cualquier elemento me da como resultado el mismo elemento. Eso dice, ¿ve? Aplico definición de inverso, definición de elemento neutro, y llego entonces que X va a ser igual. Fíjense que cuando yo hacía, operaba, multiplicaba por el inverso de A, lo hacía en ambos términos de la igualdad. Entonces acá me queda el inverso de A por B, el inverso de A por B, y bueno, y acá íbamos trabajando hasta llegar al resultado final. Es como ustedes trabajan siempre, simplemente que en forma simbólica, que es lo que hacemos en forma simbólica.
¿sí? En forma simbólica. Entonces, de esa manera yo obtengo la solución para X que dice que es el inverso de A por compuesto con B. De igual manera, nos da la otra ecuación, dice X compuesto con A, me dice que es igual a B, entonces yo tengo que obtener el valor de X. Entonces ahora también operamos, multiplicamos por el inverso de A, pero a derecha, ya que lo hacíamos a izquierda, ahora a derecha. Fíjense, en ambos términos lo aplico entonces por el inverso de A, hago la asociatividad, lo asocio a ellos dos, lo asocio de esa manera porque ahí vuelvo a aplicar la definición de elemento inverso que me da como resultado el elemento neutro, y luego aplicamos la definición de elemento neutro que dice que el elemento compuesto con cualquiera me da como resultado el mismo elemento. Entonces de ahí tenemos ahora que X es B compuesto con el inverso de A. Entonces, esto puede ser tomado también, a veces lo tomamos porque no es difícil de demostrar. Fíjense, si ustedes tienen estas expresiones, nosotros cuando le pedimos que nos demuestren, le damos esta parte del enunciado, y ustedes tienen que hacer la demostración y explicando qué hacen en cada paso, etcétera, que tanto preguntan, ¿sí? Bien, fíjense, esas dos expresiones entonces, simplemente despejamos X para ver qué resultado nos da eh, resolver una ecuación en la estructura algebraica grupo. Y otra que tenemos, dice las ecuaciones A compuesto con X me da igual a B y X compuesto con A me da igual a B, tienen solución única, dice que tienen solución única. Entonces, fíjense en acá, dice, supongamos que cada una de las ecuaciones admite dos soluciones. Por eso es que ponemos A compuesto con X1 es igual a B y que X1 compuesto con A es igual a B. Esta es la primera, la otra solución. A compuesta con X2 igual a B y X2 compuesta con A es igual a B, que sería la segunda. Dice, comparando las igualdades en 1 y 2, resulta entonces que B va a ser igual a B. Entonces ustedes tienen AX1, A compuesto con X1 es igual a compuesto con X2. Entonces, eh, fíjense, tienen esta estructura y ellos dicen, aplico la ley cancelativa a izquierda, aplica la ley cancelativa a izquierda, quiere decir que cancela acá, y le da que x1 es igual a x2, y hacemos lo mismo allá porque aplica la ley cancelativa, porque como es un grupo, yo ya demostré que tiene esa ley, ¿sí? Entonces acá también le resulta que es 1 compuesto con A es igual a 2 compuesto con A y aplica la ley cancelativa derecha, sí, cancelativa derecha, y demuestra que x1 es igual a x2 porque ya es un grupo donde yo estoy preguntando cómo se resuelve las ecuaciones en esta estructura algebraica que es grupo. Se aplica las leyes que cumple y cumplía la ley cancelativa tanto a derecha como a izquierda. Entonces, de esa manera hace la demostración que es simple. Bien, estos son entonces las posibles que para la teoría que tenemos en este caso. ¿Qué podemos tomar? ¿Qué dice acá? Dice, para la operación binaria tipo aditivo se la puede representar genéricamente con el símbolo de suma, ¿sí? Pero es solamente tipo aditivo, ¿no? Y el elemento neutro nosotros lo designamos como el cero del grupo. Entonces ustedes dicen el cero del grupo siempre va a ser el elemento neutro de la suma. Sí, esas son notaciones que se toman en los distintos libros de parte de estructura algebraica que sí está más estandarizado. Dice el inverso de cada elemento, el inverso aditivo se denomina como su opuesto y se simboliza menos A. Quiere decir entonces que si ustedes tienen una suma, una operación binaria de tipo aditiva, se la representa de esta manera. No es que sea una suma, sino que es de tipo aditivo. Y el elemento neutro, nosotros el elemento neutro en este caso lo llamamos el cero del grupo, y cuando tengan elementos inversos, entonces lo que se acostumbra es a ponerlo como el opuesto. ¿Por qué? Porque se hace como que si esto fuera una suma usual, recuerden, cuando nosotros encontramos el inverso, nos queda de esta manera. Se adopta esa metodología, ¿no? Si a ustedes les cuesta, ustedes utilizan la de siempre, elemento neutro, no hay drama, al menos conmigo.
¿sí? Pero por ahí quizás vean otro libro y les aparece esto, y eso es lo usual en la anotación. Bien, eso en cuanto a grupos. Fíjense que nosotros también en la estructura de grupo, yo le había dicho que el homomorfismo era la misma definición, solo teníamos que ver en qué estructura, perdón, entre los perros acá, bien. Fíjense que nosotros ahora estamos trabajando en la estructura grupo. Si yo tengo dos grupos distintos y cada uno con su operación binaria. Y también definimos la función, el homomorfismo ahora entre grupos, fíjense que va de G a G', y la definición que nosotros utilizamos para ver si se trata o no de un homomorfismo es la misma. Es la misma, entonces lo único que tienen que ver en qué estructura estamos trabajando. Recuerden que cuando nosotros buscábamos, que por ahí se nos podía plantear un problema, era en el núcleo del homomorfismo, que decíamos que la definición de núcleo, fíjense que es la misma, dice que está formada por todo el elemento del primer conjunto. Recuerden que yo les decía que si ustedes tienen dos estructuras, en este caso G con la operación binaria que le definan, y tengo otro grupo con otra operación binaria que se le definan a ustedes, sí, el núcleo siempre está en el primer conjunto. Este es el núcleo de su homomorfismo, ¿sí? Y lo encuentran siempre por la misma definición que dice igual al elemento neutro del segundo eh, grupo G' en este caso. Esa es siempre la definición, fíjense en que no va a cambiar. Entonces, cuando teníamos estructuras que eran monoides, donde yo no le había demostrado que tenía elemento neutro, pero ahora como es un grupo, nosotros aseguramos que existe el elemento neutro y entonces seguro que va a tener un núcleo ese homomorfismo. De esta manera era la definición de núcleo, y cuando teníamos la parte para la definición de imagen. Recuerden ustedes entonces que la imagen pertenece al segundo conjunto, ¿sí? La imagen puede ser acá o puede ser que también sea todo el elemento. Dependen entonces, sí, depende entonces, esta es la definición de imagen. Sí, cuando tienen alguna, esto es cuando tenemos alguna restricción, no todo el conjunto de imagen, sino son elementos del conjunto que cumplen la condición. Fíjense, la imagen del conjunto dice ahí pertenece a G', sí, al segundo conjunto G', tal que existe X que pertenece al primero, y cuando le aplicamos la función me da como resultado un elemento del segundo grupo, ¿no? Entonces la definición para homomorfismo de grupo es la misma que vimos para monoide, la definición de núcleo es exactamente la misma, y también la imagen, ¿sí? Bien. Y luego, esto de las tablas de composición, fíjense, nosotros, la tabla de composición me ayuda a mí para ver si yo veo una tabla de composición y puedo decir que sea un grupo. Nos da una ayuda porque nos ayuda a encontrar una serie de elementos para el grupo, pero no toda la ayuda, ¿sí? Dice, si tiene un número finito de elementos, se puede construir su tabla de composición o tabla de Pitágoras, eso ya lo vimos. Dice, la fila etiquetada con E debe contener los elementos, dice, en el mismo orden que se encuentra, fíjese, en los extremos de la tabla, ¿no? Acá en la parte de la fila, en la parte de la columna, para que digan que sea el elemento neutro. Eso ya lo vimos, como miramos una tabla y observamos que se trata del elemento neutro. Entonces, en su columna y en su fila se tienen que replicar los elementos en el mismo orden. Fíjense, en el mismo orden, eso quiere decir. Entonces, de esa manera encontramos nosotros nuestro elemento neutro, en este caso, en una tabla de composición. Después dice, cada elemento del grupo deberá aparecer una vez en cada fila y una vez en cada columna, exactamente para que pueda ser en este caso, un grupo, ¿sí? Dice, ello significa que cada fila y cada columna es una permutación de los elementos del grupo. Todos los elementos del grupo figuran en cada fila y en cada columna. Entonces, para que sea grupo, en principio, nosotros tenemos que tener en cada fila y en cada columna los distintos elementos, no se tienen que repetir.
¿sí? Debe figurar una sola vez. ¿Eso a mí me asegura que sea, eso a mí me asegura que sea un grupo? No. Pero si yo veo que tengo, se repiten los elementos, eso sí, le aseguro a ustedes que no es grupo, ¿sí? Quede claro eso, ¿no? Bien. Eso nos ayuda entonces a encontrar, fíjense, cuando tenemos la tabla de composición, nosotros podemos decir, ah, bueno, si es una operación binaria, yo tengo que mirar esto, tengo que mirar esto. Si en el elemento neutro, tengo que saber cómo encuentro el elemento neutro, fíjense, en el A sería el elemento neutro acá. En esta tabla, ¿cuál sería el elemento neutro? En esta. El A, El En esta 2. sí. Esta es el 2, fíjense, el 2, fíjense, sería el elemento neutro, ¿eh? Y ahí una vez que tiene elemento neutro, uno puede comenzar a ver cuáles son los inversos. Así como estábamos viendo hace rato, entonces esa es la ayuda que nos da cuando tenemos una tabla de composición, cuando son conjuntos discretos, digamos, ¿no? Bien, ¿qué más? Bueno, lo que me interesa de acá es que ustedes vean una tabla, entonces para ir, cuando uno dice, bueno, diga si hay grupo o no, entonces tienen que estudiar todo. Si ustedes ven que en la tabla de composición hay elementos que se repiten, seguro que en algún lado, alguna definición, no va a cumplir. Pero si ustedes ven que todos los elementos son distintos, hay una posibilidad de que sea un grupo, ¿no? Em, después entonces, como estamos trabajando con grupos finitos, tenemos el concepto, dice, eh, de orden en grupo finito. El concepto de orden se llama orden en grupo finito, es el número de elementos que tiene el conjunto. Entonces, acá son ejemplos de cuando tiene un solo elemento, cómo sería su tabla de composición, cuando tiene dos elementos, cómo es su tabla de composición, pues tiene que tener elemento neutro, pues sea grupo. Y acá el ejemplo que tiene tres elementos, cómo sería su tabla de composición. Sí, esto, la verdad que tengo que sacarlo porque eso para que lo lean solo. Para nosotros lo importante es este concepto, fíjense, de subgrupo, ¿sí? Subgrupo. Entonces, yo tengo acá un subconjunto H, dice de un grupo. Yo tengo entonces un conjunto G, que ya es grupo, con su operación binaria, ya es grupo, y tomo un subconjunto H. Dice el subconjunto H. Dice, distinto de vacío de un grupo G, entonces yo estudio este subconjunto, dice, es un subgrupo de G, si solo si H es grupo. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que tomar el subconjunto y aplicarle la definición de grupo, toda esa definición, que operación binaria, asociativa, elemento neutro, elemento inverso, entonces ahí puedo decir que H va a ser un grupo, ¿sí? Esa sería una definición que tengo para su grupo. Dice, de la definición se desprende la siguiente consecuencia, que todo grupo admite como subgrupo al mismo conjunto G, que todo grupo admite como subgrupo al conjunto formado por un único elemento, en este caso el elemento neutro, y esto es lo que se llaman subgrupos triviales, el mismo conjunto y el subconjunto dado con el elemento G. Bueno, como esa definición de subgrupo, en realidad aplicamos la definición de grupo, es una definición larga, tenemos esto que es el criterio de subgrupo, donde tenemos otra manera más de encontrar si es un subgrupo o no. Dice, el criterio de subgrupo establece una condición suficiente para la existencia del subgrupo. Entonces, en este caso dice, si H es un subgrupo no vacío de un grupo y se verifica que dado dos elementos del conjunto, dado A y B elementos del conjunto, del subconjunto H, y hacemos que la composición de A compuesto con el inverso de B también tiene que pertenecer al subconjunto H, entonces decimos que H es un subgrupo de G. Entonces tenemos acá una manera de demostrar de que sea subgrupo. Entonces yo tengo un subgrupo de G si solamente si ese subconjunto es distinto de vacío, tomo elementos de ese subconjunto, tomo elementos de ese subconjunto, ellos me describirán cuál es el subgrupo que yo quiero estudiar y hago la composición entonces, fíjense, de los elementos con el inverso de B en este caso, ¿sí?
En realidad esto nos está denotando, yo puedo tener un subconjunto H con 5 elementos y tengo que tomar cada elemento de ese subconjunto y hacerlo con lo inverso de los otros elementos. Tengo que verificar todas las posibilidades para recién poder decir que que H es un subgrupo. Entonces, ese es el criterio de subgrupo que nosotros utilizamos para, en teoría, trabajar menos, porque la otra definición, fíjense, dice que para que H sea un grupo, un subgrupo, perdón, tiene que cumplir la definición de grupo. Entonces, tenemos esas dos definiciones, ustedes pueden usar las que quieran. Entonces, en este caso en particular vamos a ver un ejemplo. Acá nosotros tenemos que el conjunto G, que es grupo, el Z5 con la operación producto entre clases. Este asterisco que tiene acá es porque le anulamos la clase del cero, porque el cero siempre, fíjense, no va a tener inverso. Entonces le anulamos la clase del cero. Entonces yo tengo acá mi Z5. Mi Z5 va a estar dado por el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Sí? Porque ahí le anule la clase del cero. Ese asterisco es porque le sacamos el cero. Entonces, el Z5, fíjense, esta es la tabla de composición del Z5 con la clase del cero anulada. Y luego me dan el subconjunto que quieren que estudie, eso es este subconjunto formado por la clase del 1 y del 4. ¿Sí? Entonces, yo aplico el criterio de subgrupo directamente, que dice que yo tomo elementos del subconjunto H y tengo que hacer la composición de A compuesto con el inverso de B y el resultado tiene que pertenecer al conjunto H. Entonces nosotros acá tomamos el elemento 1, el elemento 4, fíjense en el 1, lo hago con el inverso del 1, el 1 con el inverso del 4, ¿sí? Luego tomo el 4, hago con el inverso de 1, el 4 con el inverso del 4, y ahí me voy fijando. Fíjense que necesito el inverso del 1 y necesito el inverso del 4. Entonces acá, fíjense, el elemento neutro, ¿quién es? El El 1. uno, El 1. El inverso del 1 necesito, el uno, 1. y el inverso del 4. el 4, El, El 4, ¿sí? Está acá el 1, el inverso del 4. Entonces acá cuando yo digo el 1 inverso 1, ahí el inverso 1 lo reemplacé por 1 y luego hago la composición 1 compuesto con 1, me da 1, pertenece a H. 1 con el inverso de 4, el inverso de 4 es el mismo elemento, hago la composición, me da 4, pertenece a H. Luego 4 con el inverso del 1 me da 4, pertenece a H. 4 con el inverso de 4 me da 1. Entonces todos estos resultados, fíjense, el resultado de esa composición, todos pertenecen a H. Por lo tanto, entonces, vemos que H es un subgrupo, ¿sí? Acá entonces decimos, por lo tanto, H es subgrupo. Bien, esa es la definición para subgrupo, ¿no? Criterio de subgrupo. Bien, fíjense en que cuando ustedes tienen, yo tengo el conjunto, ¿cuántos elementos tiene acá? ¿Cuál es el número de elementos? de H es 2, No, de Z5, 4, 4. Fíjense en que yo para buscar un subgrupo, ¿cuántos elementos tomé? 2. 2. 2. Bien. Acá tenemos otro ejemplo, fíjense, en este caso digo yo tengo los enteros con la suma y voy a trabajar con un subconjunto H. El subconjunto H este que elijo, ¿qué es? ¿Qué particularidad tiene? ¿Los pares? Los pares. Son números pares, fíjense, dice 2K, donde K pertenece, estoy trabajando con los números pares, ¿sí? Dice, aplicamos el criterio de subgrupo, porque ellos me preguntan si esto va a ser un subgrupo. Entonces, aplico el criterio de subgrupo, ¿sí? Que hago la composición de A con el inverso de B, lo aplico. Entonces, como tomo elementos que pertenecen al conjunto H, los elementos del conjunto H, ellos dicen que son números pares, por eso pongo 2K1. Tomo otro elemento que pertenece al conjunto H,
como son pares, pongo 2K sub 2, hago la composición A compuesto con el inverso de B. Fíjense, 2K1 más el inverso va a ser menos 2K2, ¿sí? Porque es la suma usual, acá dice suma usual, ¿sí? Y luego lo reordeno, digo 2 por K1 menos K2, me dará otro número entero y me queda 2K'. Entonces, a ellos qué les importa que, que el resultado de la composición sea un número par. Para que pertenezca al conjunto H tiene que ser un número par y a mí, fíjense, me queda. Entonces, de esa manera le demuestro en forma simbólica que es un subgrupo, que el conjunto de los números enteros pares es un subgrupo del conjunto de los números enteros. ¿Sí? Ahí está, eso es en forma simbólica. Bien, otro ejemplo. Ah, no, no hay otro ejemplo. ¿Está claro ahí o no? Profe, Dígame. no sería la suma usual la operación ahí binaria, ¿no? ¿Cómo? No sería la suma usual la operación binaria ahí, ¿no? Acá dice, Porque mire, con la eso... operación binaria suma usual. La operación binaria suma usual es esta. Esa es la operación binaria suma usual, ¿sí? Bien, esta es en forma simbólica, entonces tenemos las dos maneras de encontrar el concepto de su grupo, ¿no? Si tengo una tabla de composición, ¿cómo hay que hacer? Acá la pregunta que me pueden hacer, si tengo que hacer todas, sí, hay que hacer todas, sí, hay que hacer todas para demostrar que es un subgrupo, ¿sí? Tomo un elemento, lo hace con el inverso, todos los demás elementos, para todos los elementos que tenga el conjunto. Bien, nosotros seguimos, vamos a ver un concepto. Sí, la relación de equivalencia, fíjense en que recién les decía que nosotros, cuando tomamos su grupo, yo tenía 4 elementos en el conjunto y tomé un subgrupo de 2 elementos. Sí, vamos a ver por qué a veces nos pasa esas situaciones, ¿no? Yo tengo acá la relación de equivalencia congruencia izquierda módulo H. Fíjense en congruencia izquierda módulo H. Entonces ustedes tienen el conjunto G y tengo un grupo y tengo acá un subgrupo de G, que es el H, ¿sí? Es un subgrupo. Y ahora vemos que este subgrupo dentro del conjunto G, que es el grupo, va a actuar, fíjense, dice, 2 elementos de A y B del conjunto G son congruentes a izquierda módulo H, si solo si dice el compuesto del inverso de A con B pertenece a H. Quiere decir, en palabras simples, que ese subgrupo que yo demostré que está presente en el grupo G, ese subgrupo actúa como una relación de equivalencia, congruencia izquierda módulo H. Está particionando al conjunto, ¿sí? Un subgrupo, entonces, en este caso en particular, está actuando como una relación de congruencia izquierda módulo H. Dice, fíjense en acá, dice, 2 elementos de G son congruentes izquierda módulo H si el compuesto del inverso de A con B, fíjense, pertenece al conjunto H. Entonces, esta definición entonces nos está diciendo que el subgrupo G está actuando como una relación de congruencia a izquierda módulo H. Entonces, 2 elementos son congruentes entre sí a izquierda módulo H, esto es lo que significa, si solo si nosotros tenemos la composición del inverso de A compuesto con B y esa composición pertenece al conjunto H. Entonces, si esta relación definida de esta manera es una relación de equivalencia, como es una relación de equivalencia, lo que hace es particionar al conjunto. Entonces, produce una partición en clase de equivalencia, lo vuelve a particionar al conjunto. Dice, para cada elemento del conjunto que pertenece a G, cada elemento que pertenece al conjunto G grande, la clase de equivalencia que se forma dice que es igual, fíjense, la clase de equivalencia de los elementos del conjunto G grande está formada entonces por todos los elementos que pertenecen a G de manera tal que son congruentes con ese elemento A. Si A congruente con todos los elementos, en este caso particular, fíjense, congruente en módulo H con todos los elementos X que van a ver que pertenecen a H.
Entonces, de esa manera nosotros vamos a encontrar las clases de equivalencia. Acá ya está más trabajada esta definición para encontrar las clases de equivalencia. Dice entonces las clases de equivalencia, fíjense, dice que se encuentran de esta manera. Entonces yo tengo que hacer la composición entre el elemento A que pertenece a G y los elementos que pertenecen a H. Si hago la composición, yo voy a tener acá resultados para cada clase de equivalencia. Y esta clase de equivalencia dice que se llama clase lateral izquierda de H en G o coclase, como la llamamos más comúnmente, coclase a izquierda del subgrupo H en G. ¿Sí? Esta notación es la que le damos, la coclase a izquierda del subgrupo H en G. Entonces, fíjense que cuando yo demuestro que en un conjunto, en un grupo, hay un subconjunto y ese subconjunto le hemos hecho comprobado que es un subgrupo, este subgrupo actúa como una relación de congruencia izquierda módulo H. Y al actuar de esa manera, como una relación de congruencia, que es una relación de equivalencia, lo que hace es provocarnos partición en el conjunto. Entonces, esas particiones nosotros las podemos, las clases de equivalencia las encontramos con esta expresión. Bien, eso es lo que nos pasa entonces cuando yo tengo una relación de congruencia izquierda módulo H. Traducido, traducido, yo tengo el grupo Z, fíjense, yo tengo el Z con la suma y tengo el subgrupo H que tenía la clase del 0 y la clase del 2. ¿Esto lo vimos o no lo vimos? A ver, quiero ver cuál es el que hicimos acá. No era otro. Fíjense. Entonces yo tengo ¿cómo sé que el H es yo hago el 0 compuesto con su menor, con el inverso del 0, el 0 con el inverso del 2, y tengo que ver después el 2 con el inverso del 0 y el 2 con el inverso del 2. Estoy aplicando la definición de criterio subgrupo, el inverso del 0, entonces el elemento neutro acá, ¿quién es? El cero. El 0. Necesito el inverso del 0, ¿quién es? Y el inverso del 2. El inverso del 0, Del cero es el cero y del 2 también es el 2. ¿dónde está el 2? El 2. Ahí está. Bien. Entonces, cuando yo hago acá 0 más 0 me da 0, y 0 más 2 me da 2, 0, 2 más 0 me da 2, 2 más 2 me da 0. Entonces van a ver que acá se cumple el criterio de subgrupo. Entonces es un subgrupo, ¿no? Porque acá dice que H es un subgrupo. Bueno, no lo hemos demostrado, ahí está demostrado. Es un subgrupo. Bien, entonces este subgrupo, fíjense, es la clase del 0,2. Ellos dicen que actúa como una relación de equivalencia. Si yo tengo acá, fíjense, ustedes tienen el Z4, en el Z4, el pobre Z4, ustedes tienen acá la clase del 0, la clase del 1, la del 2 y la del 3. Y hemos demostrado que yo tengo un subgrupo que era este. Sí, ellos dicen que actúan como una como una relación de congruencia izquierda módulo H. Fíjense y que además nos particiona. Fíjense, vamos a ver. Entonces, la definición nos decía que nosotros teníamos que encontrar las clases donde A pertenecía a G y que yo tenía que hacer la composición de A compuesto con H, donde los H pertenecen al subconjunto H. ¿Sí? Eso decía. Entonces, los elementos A pertenecen a G. Entonces, para mí G es Z4. G acá es Z4. Z4 tiene la clase del 0, del 1, del 2 y del 3. Entonces, por eso es que acá yo pongo el 0H, si la coclase 0H, entonces está formada por todos los elementos que pertenecen a Z4, tal que hago la composición, fíjense, de 0 compuesto con los elementos de H.
Entonces, cuando hago esa composición, hago, ¿quiénes son los elementos de H? 0 y 2. Hago 0 compuesto con 0 y 0 compuesto con 2, de acuerdo a la tabla de composición. Me fijo en la tabla de composición, 0 con 0 me da 0 y 0 con 2 me da 2. Este es el resultado de la composición. Luego el elemento que sigue es el 1H. Hago para el 1H, entonces hacemos exactamente lo mismo. Hago 1 compuesto con 0, 1 compuesto con 2, 1 con 0 me da 1, 1 con 2 me da 3, ¿sí? El resultado de la composición. Luego hago para 2H. 2 compuesto con 0, 2 compuesto con 2 me da 2, 0. Y luego hago para 3H. 3 compuesto con 0, 3 compuesto con 2, entonces me queda 1, 3. Si nosotros observamos estas coclases, eh, coclase lateral a izquierda de H en G, es el nombre que tienen las coclases. Si nosotros observamos acá la coclase del 0, del 1, del 2 y del 3, ¿qué vemos acá? ¿Cómo son? Fíjense en la coclase del 0, ¿con quién se parecen? ¿Qué elementos tienen? Tiene el elemento 0, 2 y la coclase, fíjense en esta del 2H, también tiene el 0, 2. Y luego el 1H tiene el elemento 1, 3 y la del 3H tiene el elemento 1, 3. Quiere decir entonces que la coclase 0H es igual a ¿quién? A la 2H, que la 1H es igual a la 3H. ¿Por qué son iguales? Porque tienen los mismos elementos, tiene el 0 y tiene el 2. Y esta tiene el 1 y el 3. Entonces, fíjense entonces que este subgrupo H actuó como lo que dicen que es una relación de congruencia izquierda módulo H, ¿sí? Particioné al conjunto. Ahora lo particioné así, ¿sí? Lo particioné de esa manera. Entonces, acá nosotros se partieron dos clases de equivalencia, la del 0H, ya no son clases equivalentes, son coclases. Fíjense, y este es el conjunto cociente, el Z4, el conjunto de Z4 y con la relación de congruencia izquierda módulo H, entonces les quedó dos coclases, la del 0H y el 1H. La del 0H está formada por el elemento 0,2 y del 1H por el 1,3. Entonces esa es la relación de congruencia izquierda módulo H. De igual manera tenemos la congruencia, la relación de congruencia derecha módulo H. Sí, también tenemos el grupo, tenemos el subgrupo y nosotros tenemos dos elementos del conjunto y si son congruentes a derecha módulo H, sí, solo sí. Cuando hago la composición, abro la composición de B compuesto con A, fíjense, entonces dice que como son congruentes módulo H, este resultado de esta composición también pertenece al conjunto. Quiere decir que el subgrupo actúa como una relación de congruencia izquierda módulo H y también como una relación de congruencia a derecha módulo H. Entonces, en este caso particular, dice, de la congruencia izquierda módulo H, se puede verificar que la congruencia a derecha es una relación de equivalencia. Ambas son relaciones de equivalencia. Cuando hablamos de relación de congruencia, es obvio que es una relación de equivalencia. Y también produce una partición, como vimos recién que producía una partición, y esa partición se llama clase lateral derecha o coclase derecha de A, y se la obtiene de esta manera. Fíjense que se hace la composición, entonces, siempre en las coclases, nosotros hacemos todas las composiciones ahora a derecha, antes hacíamos esta a izquierda, ahora hacemos a derecha, y es de la misma manera. Nosotros vamos a tener, A pertenece al conjunto G y los H pertenecen a este conjunto que hemos dicho que era un subgrupo. Bien, entonces lo que tenemos acá es que cuando nosotros tenemos un conjunto que al que le demostramos que es un subgrupo del conjunto G, entonces este subgrupo actúa como una relación de equivalencia a izquierda módulo H y también con una relación de equivalencia a derecha módulo H.
y podemos encontrar sus clases de equivalencia. Entonces, para el caso ahora, las coclase a derecha, nosotros habíamos trabajado con el Z4 y con el subgrupo 02, y para encontrar entonces las coclase a derecha, ahora encontramos, fíjense en a derecha, hacemos la composición. Dice que tiene que hacer la composición de cada elemento con los elementos del subgrupo, entonces 0 compuesto con 0, 2 compuesto con 0, para todos, para el 0, para el 1, para el 2, para el 3, para todos los elementos del conjunto Z4, hacemos la composición y acá tenemos el resultado de esa composición. Entonces acá también nosotros observamos, que entre el 0H, la coclase 0H me da lo mismo que la coclase 2H, ¿sí? Y tiene los elementos 0, 2. Y acá también observamos para la coclase del 1 es igual a la coclase del 3 y los elementos que tiene es 1, 3, ¿sí? Entonces, observamos lo mismo que nos pasó para la coclase izquierda. También la partición acá, fíjense, es por la relación de congruencia módulo H, entonces, el conjunto cociente tiene dos coclases, la coclase del 0 y la coclase del 1. Bien, todo esto, todo esto lo que lo está demostrando el concepto de subgrupo, es para mostrarles un nuevo concepto que es el subgrupo normal. El subgrupo normal, entonces, yo demostré que un subgrupo, después miré, analicé y vi que el subgrupo particiona el conjunto en coclases a izquierda y coclases a derecha. Y ahora el nuevo concepto que tenemos es el subgrupo normal. Nosotros decimos que un subgrupo H de G, donde tiene que cumplir la definición de subgrupo, es un subgrupo normal, ¿sí? Es un subgrupo normal, si solamente si dice para todo elemento del conjunto A que pertenece a G, se verifica que su coclase a izquierda es igual a su coclase a derecha, ¿sí? Esa es la definición. La definición completa, entonces, para un subgrupo es esta, fíjense. Les aclaro porque toda la gente me pone, dice, es un subgrupo normal, sí, para todo se cumple esto, pero tenemos que definir qué es la coclase izquierda y qué es la coclase derecha. Entonces nosotros tenemos, dice que H es un subgrupo normal de G para todo, sí, para todo elemento del conjunto G, se cumple que su coclase izquierda es igual a coclase derecha, donde su coclase izquierda tiene esta estructura. Quiere decir que, fíjense, nosotros tenemos acá que hacemos la composición de todos los elementos A que pertenecen a G con los elementos que pertenecen al subconjunto, al subgrupo H. Entonces, A izquierda y A derecha. Entonces, esa es la definición. Quiere decir entonces que para que sea un subgrupo normal, tiene que ser primero subgrupo y luego tengo que fijarme si las coclases a izquierda de ese subgrupo son iguales a las coclases a derecha de ese subgrupo. Entonces, acá nosotros veníamos trabajando con el ejemplo del subgrupo H y el grupo Z4 con la suma de clases y encontramos las coclases entonces eh, a izquierda tenemos la coclase del 0H con 0,2, el 1H con 1,3 y observamos entonces que acá que nos dan iguales. Por lo tanto, podemos decir que este subgrupo H es un subgrupo normal. Es un subgrupo normal. Si ustedes observan esta definición de coclases a izquierda y coclase a derecha, fíjense que ustedes acá ¿qué tienen? Dice A compuesto con H y acá ¿qué tenemos? H compuesto con A. Y eso para nosotros, ¿definición de qué? Conmutatividad puede ser. Conmutatividad, muy bien, conmutatividad. Entonces, cuando nosotros tenemos un grupo, fíjense, como el Z4, voy a buscar el Z4, acá está el Z4. Fíjense, en el grupo Z4, ¿cuál es la particularidad que tiene? Es un grupo, pero aparte, ¿cómo es? Conmutativo. Conmutativo, es lo que nosotros llamamos un grupo abeliano. Entonces, si ustedes tienen un grupo abeliano, como es el Z4, nosotros tenemos un grupo abeliano, quiere decir que es un grupo y además es conmutativo.
Si yo demuestro que este subgrupo H, que tiene elementos 0, 2, es un subgrupo de Z4, entonces cuando yo me vaya a buscar las coclase a izquierda y las coclase a derecha, donde las definiciones de coclase a izquierda, fíjense, dice que es A compuesto con H, y resumido, ¿no? Y H compuesto con A dice que es H compuesto con A. Fíjense que esa es la definición de conmutatividad. Y yo sé que ese grupo es conmutativo. Entonces quiere decir que cuando yo demuestre que un subgrupo de un grupo conmutativo es subgrupo, inmediatamente puedo afirmar que ese subgrupo va a ser un subgrupo normal, porque para que sea un subgrupo normal me tiene que cumplir estas condiciones. Y esta condición, fíjense en que las va a cumplir. ¿Por qué? Porque viene de un grupo conmutativo. Bien. Bueno, eso es el concepto que nosotros hemos, en este caso en particular, para el subgrupo normal. Fíjense entonces que yo a lo entero, a lo pobre entero, ya lo había particionado, sí, el conjunto lo entero con el Z4 yo lo había particionado, al pobre lo había particionado en cuatro, eh, 0, 1, 2, 3, ¿sí? En cuatro clases. Lo había particionado empleando el teorema fundamental de la compatibilidad y luego ahora teníamos el concepto de subgrupo. El concepto de subgrupo en este caso, habíamos visto que era el subgrupo H. Y nos damos cuenta que el subgrupo H actúa ahora como una relación de congruencia izquierda módulo H y lo vuelve a particionar. Así que ahora este subconjunto, perdón, el Z4 está particionado, ¿sí? Entonces el Z4 está particionado ahora por la relación de congruencia módulo H, ¿sí? Está particionado. Y tiene dos particiones. Tiene la que llamamos 0H y la otra 1H por los elementos que tiene, ¿sí? Está ahí. Entonces acá en esta situación nosotros vamos a emplear de nuevo el teorema fundamental de la compatibilidad. El teorema fundamental de la compatibilidad, fíjense, vamos a emplear de nuevo el teorema fundamental de la compatibilidad. En este caso dice CH un subgrupo normal. Nosotros ya demostramos que H era un subgrupo normal. Dice la relación de congruencia izquierda módulo H, si es compatible con la operación binaria definida en el conjunto, ¿sí? Con la operación binaria definida en el conjunto G. Dice, entonces existe en el conjunto cociente, que simbolizaríamos así, fíjate que es el conjunto G y este era el subgrupo H, una única operación binaria, dice que pueden definir una operación binaria, tal que la operación canónica es un homomorfismo de nuevo, y esa estructura dice que va a ser con esa operación binaria que voy a definir un grupo, ¿sí? Y vamos a construir la tabla de composición de la operación binaria a partir de la tabla que nosotros conocemos. Bien, quiere decir entonces que ah, quiere decir entonces que nosotros tenemos el Z4, había estado ya particionado el Z4, 0, 1, 2, 3 con las clases. Habíamos demostrado que este subconjunto era el H y lo particionó en la coclase 0H y en la coclase 1H. ¿Sí? Entonces yo tenía el Z4 acá y tenía esto ahora. Esto es el 0H y este es el 1H. Lo particioné con el subgrupo H. Y ellos dicen ahora que yo entre estas dos coclases voy a poder encontrar una operación binaria asterisco prima, que yo no conozco, ¿sí? Porque yo acá había aprendido, había encontrado la operación binaria entre las clases y ahora estoy en situación de coclases.
Y ellos dicen que aplicando el teorema fundamental de la compatibilidad, yo de nuevamente pude encontrar esa operación binaria que no conozco, ¿sí? Que no conozco. Bien, y aplicando lo mismo que teníamos anteriormente, fíjense, con la aplicación canónica es un homomorfismo, entonces a ver cómo hacemos, cómo hacemos. Bien, dices, entonces, Z4 grupo, subgrupo, conjunto cociente, teníamos esta, hasta ahí está bien. ¿Y qué? Y bueno, ¿y dónde está la, dónde está la? Bien, entonces, acá me falta, parece, a ver, déjame que vea. Sí. Bueno, me falta esto, fíjense, el 0H, así, ¿no? 0H, el 1H. Bueno, entonces esta es la operación binaria entre coclases. Entonces, acá nosotros tenemos que aplicar de nuevo el algoritmo, ¿sí? Estoy buscando el algoritmo acá. Entonces, tenemos que aplicar el algoritmo entonces yo tengo que hacer ahora, fíjense, entre la coclase del 0H y la operación binaria entre coclase que no conocemos, el 1H, pongamos acá, ¿sí? Pero yo sé que la función canónica es un homomorfismo, entonces es un homomorfismo, y acá yo tengo entonces esta que no conozco, pero como es un homomorfismo, me va a permitir a mí hacer, ¿sí? Aplico ahí. Entonces, yo en esta tabla de composición, en este caso en particular era suma, ¿no? Sí, suma. Entonces, yo tengo que hacer, si tengo la coclase del 0 y del 1, entonces yo digo, aplicando el homomorfismo entre ellos, ¿sí? Esta coclase esta operación binaria entre coclase no la conozco, pero como es un homomorfismo, aplico su definición y yo esta operación binaria sí la conozco, es la suma usual, ¿sí? Entonces usted tiene 0, como 0 compuesto con uno, entonces yo 0 con uno me da uno, pero ese uno, ¿qué coclase le hace corresponder? Fíjense, en la coclase, el uno, ¿dónde está? ¿En qué coclase? Entonces acá yo tengo, resultado de la tabla de composición, me da la clase del uno, 0 con uno, 1, y yo a esta me fijo qué coclase le corresponde. Fíjense en acá, ¿dónde está el uno? El uno está acá en lo que yo llamé coclase del uno. Entonces está en la coclase del uno. Entonces acá pongo uno. Luego hago 0, 0, me da 0. ¿En qué coclase está? En la coclase del 0. 1 más 0 me da 1. ¿En qué coclase está? En la coclase del 1. Y 1 más 1 me da 2. ¿En qué coclase está? En la coclase del 0. Y así obtengo mi tabla de composición ahora entre coclases por medio del teorema fundamental de la compatibilidad. Bien, eso es lo que nosotros vemos acá, y esto que estamos viendo ahora es eso exactamente lo que se toma en los parciales, ¿sí? Se le dará una tabla de composición, un subconjunto, y bueno, y tiene que comenzar a probar todo. ¿Alguna duda? Profe, Dígame. tendríamos que ver si ya es una operación binaria o usted no lo va a decir. No, no sé qué, porque hay tanto. Desde el Mm. principio, dice usted. No, 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 o sea,
En el parcial, si tendríamos que hacer esto, justamente lo que está mostrando en la diapositiva, tendríamos que ver ya de un inicio si es una operación binaria o así. Depende del ejercicio, del enunciado, no sé. Pero en esta Ah, parte, no, bien. ya uno ya dice, tiene el grupo y ya le digo, dado el grupo, si la palabra es dado el grupo, usted no tiene que demostrar nada, ¿sí? Si la palabra dice dado el grupo Z4 con la suma, fíjese, yo digo esto, dado el grupo Z4 con la, ay, perdón, si yo digo esto, ¿ves? Dado el grupo Z4, ¿sí? Ahí yo afirmo que es un grupo. Yo estoy afirmando que un grupo, usted no tiene que demostrar nada. ¿Sí? Y en la pregunta va a ir lo que uno le pide para que demuestre. Si yo no afirmo, si yo doy un conjunto y una operación binaria, entonces tiene que comenzar del principio. Tiene que demostrar que sea un grupo para utilizarlo. Bien, Entonces profe. Gracias. tiene- tienen que ver los enunciados. Bien, entonces esto no es difícil, requiere mucha lectura y bueno, hay que tener. ¿Alguna duda más? Profe, Profe, ¿le puedo hacer una consulta sobre el teorema fundamental de la compatibilidad? sí, sí, pregúntame. Bueno, en teoría dice que tenemos una relación bueno, en este caso, ¿no? La relación de congruencia izquierda módulo H es compatible con Sí, una operación binaria. Esa sería la suma usual, que no? En el ejemplo que vimos ahora. sí, Y bueno, después se nos dice que existe una operación única ¿dónde está? Una operación binaria única que nos relaciona, que, que trabaja con la operación canónica y nos dice que es un homomorfismo. Esa claro. nunca la llegamos a conocer, ¿o sí? Porque en este caso nosotros trabajamos con la operación canónica y de ahí deducimos a la operación de la suma, pero nunca vimos cuál era la operación prima La binaria. operación canónica es una función que simplemente le asocia a usted a cada elemento del conjunto una clase de equivalencia. Ujú. Pero Esa entonces, es. digamos, pero la operación binaria prima no la conocemos, ¿o sí? Fíjese, en este caso en particular, cuando usted aplica el teorema fundamental de la compatibilidad por segunda vez, en este caso, por segunda vez, recuerda que cuando hacemos la primera aplicación del teorema fundamental de la compatibilidad, nosotros lo que teníamos era simplemente un conjunto, que era lo entero, con una operación binaria que podía ser la suma o el producto que estamos acostumbrados a utilizar de números enteros, y ahí la relación era la relación de congruencia módulo n, ¿sí? En ese caso en particular, cuando usamos el teorema fundamental de la compatibilidad para armar las tablas de composición. Hablo del primero. En ese caso, fíjese, eh, es para ubicarlo ahí y para ubicarlo acá, porque lo que hacemos es exactamente lo mismo. Entonces usted lo que tenía una relación de congruencia módulo n, ¿sí? A ver, me voy a buscar y se lo explico mejor ahí. Eh, 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 Entonces, ahora lo busco y lo miro. Antes de grupo era, ¿no? Acá, mire, fíjese, este es el teorema fundamental de la compatibilidad. Como hay dos teoremas fundamentales de la compatibilidad, a veces siempre me preguntan, profe, ¿cuál ponemos? Cuando lo pongan este porque este es más suavecito para acordarse, pero básicamente es el mismo. Si usted se fija acá, nosotros tenemos una relación de equivalencia, ¿sí? Compatible con la operación binaria, al fin y un conjunto, eso lo vimos. Después tenemos el conjunto cociente, porque esta relación de equivalencia lo que hace es dividir el conjunto. Entonces, el conjunto cociente lo tenemos y lo que queremos demostrar ahora,
que para ese conjunto cociente hay una operación binaria asterisco prima y que ¿cómo la encontramos? Dice, la aplicación canónica es un homomorfismo. La aplicación canónica simplemente está también acá dentro de este conjunto y lo que hace es a asignarle a cada elemento del conjunto una clase de equivalencia. Eso es lo que lo habíamos, ¿a dónde está? Perdón, acá, ¿ve? Se llama aplicación a una función que asigna a cada elemento del conjunto su clase de equivalencia. Eso es lo que hace la aplicación canónica, por eso es que como es una función, le decimos que esa función es un homomorfismo para que nos ayude con la definición de homomorfismo. Entonces dice, bueno, y con eso que hacemos, con transformarlo en un homomorfismo, decimos que es un homomorfismo, nos da la herramienta para poder encontrar entonces esa operación binaria que no conocemos, pero usando la información de la operación binaria esta que sí conocemos, ¿sí? Eso es lo que hicimos ahí. Y eso es lo que exactamente hacemos ahora en esta última parte del otro teorema fundamental de la compatibilidad. Entonces, adecuando el teorema a la situación que tenemos ahora. Creo que llegamos. Ahí está. En este caso dice un subgrupo normal. Ya sabemos que este subgrupo normal está actuando como una relación de congruencia izquierda módulo H, es decir, será la relación de equivalencia que teníamos antes. Y es compatible con la operación binaria definida en el conjunto G. Nosotros en el conjunto G, nosotros veníamos trabajando con el Z4, con la suma, ¿sí? Esa es la situación nuestra en el ejercicio. Dice, entonces existe en el conjunto cociente para nosotros ahora era Z4 sobre H. Así que el H es el subgrupo normal. Una única operación binaria, y esto nos había dividido a nosotros el conjunto cociente en la clase, creo que era el 0, la coclase del 0, la coclase del 1. Entonces yo estoy ahí, ¿ve? Dice que simbolizamos entonces una única operación binaria. Esta operación binaria es la que nosotros denotamos, sí, dice tal que la operación canónica, dice, es un homomorfismo. Entonces, y eso nos permite a nosotros encontrar entonces ahora la operación binaria entre coclases. ¿Sí? ¿Está? Sí, profe. Gracias. Lo adaptamos, digamos, el teorema al el que teníamos antes. Y cuando uno en la teoría se los pide, más fácil es poner el primero que este. ¿Sí? Y siempre pongan ese, es que no hay ningún drama. Que es el mismo teorema, nada más adaptado a la situación en que nosotros estamos. ¿Está claro? Sí, profe. Por las dudas, mañana da consulta. Sí, sí, mañana estoy. Ok, gracias. Profe, Dígame. ¿puede pasar a la siguiente diapositiva? En el último caso, que era de H de 2 en la tabla, en ese, K le sumaba, pertenecía a H0 porque estaba ahí, ¿no? Incluido el 2. Ustedes, todo esto que le hago acá es para ver que ustedes vean, pero ustedes simplemente tienen que ponen los elementos que están acá de coclases, en este caso la del 0 y el 1, hacen la composición 0 compuesto con 0 de acuerdo a su tabla que tienen acá, de esta tabla me da 0 y se fijan en qué coclase que ustedes definen se encuentran. Nosotros teníamos la coclase del 0 con el elemento 0, 2 y la del 1 con el 1, 3. Entonces, por eso yo acá dice 0 más 1 me da 1, me fijo entonces qué coclase es, la del 1H que yo marqué, por eso es que puse 1H, y de esa manera van encontrando a qué coclase pertenece. Solamente tienen dos coclases, ¿no? La del 0 y la del 1. No sé si esa era la duda. Sí, sí, profe, gracias. Bien. Bien, entonces, ¿alguna duda más? Bueno, hay que ponerse a hacer los ejercicios. Cuando hagan los ejercicios ahí van a ver, entonces van a tener dudas.
Bueno, entonces nos vemos, chicos. Eh, nos vemos el miércoles. Mañana voy a tener consulta, así que si el que quiera ir va, no hay duda. ¿Sí? Profe, desde de las 8:30 o de las 8. 8:30 creo que puse. Ok. Bien, Hasta luego, profe. hasta luego. ¿Habrá clase de tips, profe? No, no, porque cuando estamos en la clase en team nadie pregunta nada, nadie tiene dudas, así que no. Bueno, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe.